Está en línea Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura. Jimena, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Primero, antes de ir al tema por el cual seguramente la producción te pidió que conversáramos, que es este requerimiento del camarista federal de Mar del Plata, Alejandro Taza, quería preguntarte qué ha ocurrido, y me parece positivo, dentro del Consejo de la Magistratura para que situaciones irregulares de jueces federales en el último tiempo hayan progresado hasta su destitución del cargo en un conjunto de acciones que parecía que nunca iban a suceder u ocurrir, ¿no? Y bueno, esto es el final de un proceso que arrancó allá por 2022. Te acordarás que Ujú, nosotros eh, constituimos de alguna manera una nueva integración del Consejo a partir de ese fallo de la Corte que declaró inconstitucional ese consejo de 13 miembros que había de ujú, alguna manera promovido Cristina Fernández de Kirchner en sus épocas de senadora, y que en términos de la Corte era un consejo desequilibrado, ujú. donde la política partidaria tenía demasiada injerencia, donde los abogados teníamos poca representación. Bueno, eso se revierte en 2022 y asume además la presidencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y este nuevo equilibrio de alguna manera, bueno, repercutió en que los procesos empezaron a tomar más forma, a llegar a destino. Hoy la realidad es que sí, que efectivamente tenemos, bueno, hemos destituido a Bento, Bailaque tuvo que renunciar, tuvimos, bueno, tenemos la situación de Poderti también allá en Mar del Plata, Díaz Lacaba en La Pampa, Salmein con apertura de juicio político en este momento, y me estoy olvidando, y el juez López también, Ujú. que también está con juicio político abierto, ¿no? Sí. Y todo esto, claro, en lo que en los promedios históricos, empieza a elevar esa media, ¿no? Ujú, claro, claro que sí. Bueno, y en buena hora porque, a ver, en principio, es un mal dato que hayan sido nombradas personas que no estaban a la altura de lo que se debe esperar en un cargo tan cien importante, por ciento de acuerdo. ¿no? Eso Y es ahí tenemos que ir al origen, al cien por origen, ciento de acuerdo, como ese, que es qué estamos haciendo mal al momento de elegir, claro, efectivamente. sí, sí, Sí. efectivamente. Pero bueno, por lo menos que se pueda avanzar en ir quitando estas pústulas que tiene el sistema. Ayer declaraste en la causa de los cuadernos. Efectivamente, porque bueno, hace ya entre 2018 y 2019 fui subdirectora de coordinación técnico institucional de AFIP bajo la administración de Cucholi, y yo tenía a cargo todo lo que era la tramitación de los oficios, no Ujú, solamente de cuadernos, sino de todos los oficios que llegaban de la justicia federal, así que me citaron para explicar un poco a ver cómo se habían sucedido esos oficios, cómo eran los procedimientos. Hay toda una teoría de las defensas respecto de una persecución política, y bueno, la verdad que creo que fue un buen aporte ujú, para desbaratar de alguna manera esa mirada. Yo en su momento había pedido a la Auditoría General de la Nación, perdón, a la SIGEN, a la ujú, Sindicatura General, y a la FIP, una auditoría conjunta justamente para revisar todo el proceso de tramitación de oficios, auditarlo y verificar que bueno, que todo se hubiera hecho ujú. en tiempo, en forma, ajustado a los procesos internos, etcétera. Así que ayer lo aporté como de alguna manera, como una prueba de transparencia de todo lo que se había hecho la FIP, ¿no? Ujú. Hay una frase tuya. Había que tener alguito de cintura para decirle que no a un juez federal. ¿Por qué? porque porque no fue fácil. Teníamos del otro lado a Bonadío, un juez federal, además con una personalidad muy especial. La verdad que lamento muchísimo su fallecimiento, pero la verdad que era un juez muy duro, en una causa que para él era, obviamente, no solamente para él, para la Argentina Ujú, fue de las más relevantes, una mega causa de corrupción que involucra a muchísimos empresarios, a funcionarios de gobierno, etcétera. Y en algún momento Bonadío nos pide la colaboración de agentes de la FIP
pero nos pide puntualmente por una persona que era Jaime Mesikowski, que oficiaba como subdirector de operaciones de interior dentro de lo que era la estructura de la DGI, y bueno, y me tocó proyectar, y no recordaba, pero ayer lo vi, yo me acordaba haber proyectado la nota, pero no recordaba que la había terminado firmando yo. De hecho ayer me la mostraron y la firma era mía. Le tuve que decir que nosotros íbamos a trabajar a conciencia, íbamos a cumplir con todos los procedimientos, íbamos a responder y a colaborar en todo lo que necesitaran, pero bueno, que al final del camino quienes podían contribuir o colaborar con la causa, eso lo definíamos nosotros, que esa estructura interna y esas decisiones de recursos humanos eran nuestras. Y la verdad que con el tiempo y con cómo fueron sucediendo los hechos, creo que fue una buena decisión, incluso para el bien de la causa, porque hoy la teoría de las defensas es justamente que existía una persona, que es esta persona, Jaime Mesikowski, que supuestamente violando secretos fiscales y en una especie de persecución política, se dedicó a aportar información de manera ilegítima a esta causa. Bueno, entre la auditoría conjunta que te digo que presenté ayer, más esta nota, toda esa teoría se desbarata, ¿no? Porque la realidad es que fueron cientos de funcionarios de AFIP que trabajaron para dar respuesta en tiempo y forma a los a los oficios del juez Bonadío, a los pedidos de colaboración, y cuando Bonadío entendió que necesitaba de una persona determinada, le dijimos que no. No fue fácil, porque obviamente imagínate que contestarle a un juez que no te deja en el mejor lugar del mundo. De hecho, me gané la enemistad por varios meses por parte del juez. Pero bueno, ya hacia el final de mi gestión, hacia finales de 2019, también tuve finalmente una conversación informal en su despacho, y me terminó reconociendo que bueno, que habíamos trabajado muy bien, que es verdad que el laburo se había hecho a conciencia, que se había sentido de alguna manera bien o sea, estaba conforme con el trabajo que había hecho la FIP, digamos, ¿no? Bueno. Así que bueno, al final del camino, terminamos en mejores términos, pero sí, claro. Arranqué con el pie izquierdo con Bonadío. Era un tipo bravo, Bonadío, sí, muy bravo. Sí, era bravo, pero bueno, estaba bien lo que estaba haciendo, y él de alguna manera, que eso es muy común, que es lo que yo quería explicar ayer, ¿no? Porque enseguida, viste, un juez pide por un funcionario determinado de la FIP para que lo ayude a investigar. Bueno, eso es re común, porque la realidad es que el expertise que tiene el funcionario de AFIP, que conoce cómo investigar relaciones financieras, flujos de fondos, cheques, etcétera, es una expertise que por ahí los secretarios de los juzgados no lo tienen tan claro, entonces les sirve muchísimo. Y a veces pasa que porque conocieron a un funcionario, porque colaboró en alguna causa determinada, piden por la misma persona. Eso no era propio de Bonadío, eso lo hacían jueces y fiscales de Comodoro Pi, muchísimos, que te pedían por el mismo que habían tenido en la causa anterior. Entonces no es que pidieron por Jaime Mesikowski porque había un espionaje o no sé qué tipo de persecución política o qué tipo de fantasma inventan, pero no fue así. O sea, y de hecho seguimos trabajando sumamente bien, y bueno, acá están, ¿no? En juicio oral. Obviamente. Bueno, venimos a este presente, y esto que, bueno, de alguna manera se instaló muy fuerte en la agenda, motivo de debate. Ayer cuando planteé este tema, la indignación de la audiencia era enorme. ¿Cómo es esta cuestión de que hay un juez que tiene un trabajo, cobra un salario que es importante, bien por el sistema en ese sentido? Me parece que son tareas que deben estar bien remuneradas por el Estado, pero de pronto dice, bueno, pero yo además estoy haciendo el trabajo de este otro, y por eso necesito cobrar. Había un criterio aparentemente anterior y ese criterio se modificó.
Bueno, si te fijas, el criterio anterior al que alega el juez Taza es el criterio de ese consejo de 13 miembros. Justamente este consejo de 20, este nuevo consejo que se instala en 2022, bajo otras leyes incluso, cambia el criterio. Y obviamente existe la teoría de los actos propios, que de alguna manera alega Taza en esta cautelar que finalmente obtiene. Pero es cierto también que los organismos pueden cambiar de criterio, de hecho lo hacen los mismos jueces, en la medida que los funden. Lo cierto es que el organismo venía con toda una construcción, la verdad que muy tóxica y poco razonable, porque el régimen de subrogancias dispara, por supuesto, el pago de una especie de sobresueldo, como si fueran horas extras. Vos estás cubriendo tu juzgado y un juzgado ajeno donde te tenés que interiorizar de otras causas, de otros problemas, de otro funcionamiento, de otro todo, y obviamente se te duplica la tarea y de alguna manera tiene sentido que ese juez perciba por esa duplicación de tareas un sueldo adicional, que no es el 100% del sueldo, creo, sin temor a equivocarme, que es un 30% del sueldo que cobra, creo, pero no quiero meter la pata. Lo que pasa con esta situación que plantea Taza es que en realidad es exactamente la misma tarea, porque vos tenés, él lo que pasaba con Taza es que él cubría, subrogaba la vacante del juez de al lado, digamos, dentro de la misma cámara, que es una sola, dentro de los mismos casos que ya tenía él dentro de su vocalía, con exactamente la misma tarea. Él subrogaba, entre comillas, el juzgado de al lado, pero el juzgado de al lado era la misma vocalía, los mismos temas, los mismos expedientes, la misma carga, exactamente lo mismo, y pretendía cobrar como una subrogancia natural. La verdad que la cautelar es rara porque incluso dice, bueno, como no está expresamente prohibido en la norma, entonces lo tienen que pagar. Bueno, ya de por sí, o sea, eso no es así, no es que tiene que estar todo taxativamente, hay criterios de razonabilidad y lógica, ¿no? Digo, el sentido común parece que no prevalece a veces, ¿no? Digo, si yo sería disparatado pensar que Taza va a firmar como juez de su vocalía de una manera y después va a dictar otra sentencia, otro dictamen dentro de ese mismo expediente diferente en representación de la segunda vocalía. Lo que hace es proyectar un único resolutorio, una única sentencia, un único escrito, y en todo caso lo firma como titular de su vocalía y subrogando la segunda vocalía, pero es lo mismo, es la misma tarea. Entonces, esto que entendimos que no tenía sentido porque realmente era un único trabajo en representación de dos vocalías, decidimos que no correspondía seguir pagando esta subrogancia, que la verdad que la suma es muy grande y el precedente es muy malo, porque si esto lo proyectás al resto del país, es una derogación inmensa. Y otra de las cosas que me llamó la atención de la cautelar es que dice que esto no ocasiona perjuicio creo, dice algo así como que no ocasiona perjuicio a los justiciables o al Estado, y yo me pregunto, si nosotros pagamos con nuestros impuestos el sueldo de los jueces, ¿cómo no va a ocasionar perjuicio? Por supuesto que nos ocasiona perjuicio. Dice, el caso muestra que el costo concreto, ¿no? Lo de las, justamente plantea esto, como que no es un costo que repercute en el administrado. La verdad que no se entiende esa frase. Pero bueno. Sí, bueno, no sé. A ver, me parece que el fallo es una defensa. En el fondo haya algo de razonabilidad, ¿no? Me da la impresión... Acá está, mira, el juzgado no afecta el interés público, dice.
¿no? Sí. Dice, la cautelar, la decisión del juez no afecta al interés público. No sé, afecta al bolsillo público, Sí, porque claro. nosotros pagamos con nuestros impuestos el sueldo de estos jueces. Entonces, por supuesto que hay que ser muy prudente. De hecho, yo proyecté el rechazo de esas subrogancias cuando me tocó. A mí me tocaron, creo que 3 recursos jerárquicos de tasa, porque permanentemente viene a querer revertir nuestro criterio, y la verdad que no resiste análisis. Bueno, yo lo que creo que el fallo, yo estuve leyéndolo, obviamente yo no he pasado ni por la vereda de la Facultad de Derecho, pero vos dijiste algo de sentido común. A mí una abogada que fue docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, antes del zafaronismo, la doctora Melencio, me dijo un día, mirá nene, el derecho es sentido común. Cuando algo vulnera el 100%. sentido común es porque te quieren joder. En realidad usa otra palabra, pero bueno. ¿Sabés qué? Me hace acordar una frase de mi viejo. Yo tengo 5 generaciones de abogados, ¿no? Desde mi tatarabuelo en adelante. Mi viejo, me acuerdo cuando yo estudiaba, que me decía, el derecho es lógica pura. Después vas a encontrar en qué artículo de la ley o en qué ley está, pero lo vas a encontrar, porque es 100% lógica. El derecho es sentido común y lógica pura. El problema que estamos teniendo hoy es que las leyes que terminamos aprobando en el Congreso Nacional empiezan a sacarle esa lógica y esa armonía que supo tener históricamente el derecho. Y eso tiene que ver con la calidad de legisladores que tenemos también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la realidad es que uno tiene que aspirar a que un sistema jurídico funcione como un sistema, donde vos tenés una ley primera que es la Constitución, y a partir de esa ley primera que es la Constitución, los principios generales del derecho, vos vas construyendo un sistema jurídico que tiene que ser armónico. Entonces, la realidad es que conociendo nuestra ley primera, conociendo los principios generales del derecho, el resto de la normativa debiera de alguna manera derivar razonadamente Claro. de estas raíces, ¿no? Mm. Y ahí es tal cual como te lo dijo esta amiga tuya, ¿no? El sentido común tiene que prevalecer en lo que es la interpretación del derecho y la normativa. Sí, sí, sí. No, no, bueno. Es una larga, yo creo que es una larga lucha. Yo no hago una cita al respecto de Zaffaroni así porque sí nomás, ¿no? Creo que ahí se produjo una alteración ideológico-estructural de la concepción del derecho, ha Mm, inficcionado generaciones enteras de abogados. Y el otro problema que tenemos es que, como bien lo señalaste, en definitiva los legisladores son una expresión de la sociedad, hay un deterioro sí. que está medido científicamente de la capacidad cognitiva a nivel global que asusta verdaderamente, la verdad que asusta. Y mira, yo tuve oportunidad de trabajar como jefe de despacho de un diputado por 2010 por 2020. No, trabajé menos de un año, pero me acuerdo que llegaban los proyectos de ley y uno se agarraba la cabeza, ¿no? Ujú. Porque decía, ¿cómo puede ser que no les dé vergüenza la técnica legislativa utilizada, no tener en cuenta si es violatorio de la Constitución o no, la paupérrimo de los proyectos? La verdad, algunos diputados, algunos proyectos eran buenos, pero te diría que muchos daban muchísima vergüenza, muchísima vergüenza. Sí, sí, no, Eh, eso uno lo ve, lo ve, yo inclusive lo ves a ver muchas veces acá a nivel de proyectos de ordenanza y demás. Por eso es tan importante formarse, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a que nuestros políticos no sean políticos profesionales, sino que sean primero servidores públicos y Bueno, después gente con formación, sí. ¿no? Porque digo político profesional, le llamo al rosquero Mm. profesional, ¿no? Digo, todo bien, yo entiendo que uno tiene que lograr consensos, tener técnicas de negociación, eso es parte de un político, pero es muy importante la capacidad técnica de ese político también, porque después las decisiones paupérrimas que se toman, ¿no? Es
fundamental. Y si no va a tener, yo no pretendo que todos los legisladores sean abogados, o sea, lejísimos de eso, pero de mínima, viste, rodearse bien, asesorarse bien, prepararse, formarse, hay muchísimo para eso, y por más de que no seas abogado, una vez que entras en un órgano legislativo, es tu responsabilidad hacer tu trabajo de manera seria, viste, no se puede tener un levantador de manos que no entiende ni lo que lee. Y hoy a veces se buscan levantadores de manos Y bueno, cuando se arman las listas, ¿no? así es, así desgraciadamente está funcionando. Bueno, Jimena, como siempre, te agradezco enormemente, ¿eh? Gracias. Que tengas No, un buen para día. nada. Muchísimas gracias a vos por el llamado. Bueno, esta era Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura.